Bueno, muy buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes a todos. Estamos con Giovanni Samanamud, viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y vamos a concertar un diálogo sobre políticas educativas de Bolivia en los últimos 10 años. Mira, lo primero que te quiero preguntar, Giovanni, dentro de los nombres que se ha puesto al proceso, uno de los que quizás mayor arraigo junto con proceso de cambio ha sido el de la revolución democrático-cultural. Y lo primero que te quiero preguntar es eso, porque es algo estratégico, y cuál es la función de ustedes, particularmente del ministerio, en este aspecto, sobre todo el cultural, ya, este aspecto estratégico que se propone en Bolivia. Bueno, cuando el presidente Morales, ¿no?, y en el momento de la llegada al poder en Bolivia, plantea la revolución democrática y cultural, ha habido un pasaje de aprendizaje muy fuerte de nosotros para entender lo que estaba pasando. En realidad, en nuestra opinión, se estaba contraponiendo un poquito a lo que había pasado en el siglo XX, ¿no? Sí, la forma como el siglo XX había pensado hacer la revolución, cambiar el sistema capitalista, modificar las relaciones de desigualdad y inequidad del mundo. Entonces había una forma, básicamente, a través del ejercicio de la violencia, tomar el poder y ejercer el poder con violencia. Entonces creo que hay que tomar esta propuesta que ha planteado Bolivia, y no solamente Bolivia, sino también Venezuela con la revolución, con el socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana que plantea también el presidente Correa en Ecuador, han planteado un giro diferente en cómo querer encarar y transformar el capitalismo. Entonces, el primer elemento es ese, ¿no? Entender que estamos construyendo una forma, una experiencia, un intento de transformar el sistema capitalista bajo un espíritu nuevo, una concepción nueva, y evidentemente estrategias, aunque sí tomadas de lo anterior, pero utilizadas de una forma diferente. Entonces hay que entender la revolución democrática cultural en ese contexto. Ahora, en ese contexto nuevo en el que nos está planteando el presidente, la revolución educativa obviamente cobra un papel fundamental, ¿no? Porque lo primero que va a tener como protagonista es articularse históricamente a un proceso histórico de construcción de lo que era Bolivia y de lo que no ha podido ser Bolivia, ¿no? Esto es fundamental porque antes de que se llegue al gobierno, la visión educativa, como me imagino en la gran mayoría de los experimentos neoliberales, tenía como base central, ¿no?, el emerger de políticas educativas predefinidas, prefabricadas, y sobre la base de esa imposición y del poder había una enorme cantidad de confrontación, ¿no?, entre sindicatos de docentes, padres de familia, dependiendo del sector y de la cantidad de poder que tenga en cada nación, cada presidente con esa perspectiva política. Sin embargo, nosotros para desarrollar en el marco de la revolución cultural, la revolución educativa, teníamos que asumir a los sujetos sociales en concreto, a todos los que formaban parte y aquellos que nunca han formado parte y que era necesario construir para transformar, modificar la educación boliviana. Entonces yo creo que ese es el principal rasgo, ¿no? No hay un rasgo, digamos así, estrictamente de lo cultural como un ámbito, sino en realidad la revolución democrática cultural es una perspectiva de transformación. Y esa perspectiva de transformación supone partir de estos sujetos concretos, repito, que han formado parte marginalmente de cualquier política educativa boliviana, y otros que nunca han formado parte en condiciones nuevas y diferentes. Ese sería un poco el resumen, digamos, de dónde partimos para construir la revolución educativa, ¿no? Perfecto. Mira, según los datos del censo del 2001, ustedes tenían tasas de analfabetismo de 2 cifras, ¿cierto? Cerca del 14-15%. Y el 2008 se declara Bolivia país libre de analfabetismo, lo declaran. Cuando uno analizaba las cifras, veía precisamente esos actores que dices tú, ¿no? Veías que incluso con mayor más marginados estaban los sectores rurales y particularmente la mujer, que alcanzaba cifras ya casi el doble que los hombres y se acentuaba aún más en las zonas rurales. Yo te pregunto, ¿cuáles han sido las políticas de continuidad a partir del 2008 para acá? O sea, de post-alfabetización, si uno quiere, y lo otro particularmente hacia los sectores rurales y hacia la mujer. Bueno, en el caso de los indicadores de analfabetismo,
Como tú señalas, ahorita estamos bordeando por alrededor del 3%, que para algunos indicadores internacionales eso significa ausencia, casi cero analfabetismo, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que en el marco de la revolución educativa es como una política de continuidad, pero no es una política, y eso hay que decirlo claramente, que se vaya a continuar de la misma manera. Es una política que actualmente se la busca transformar, porque ya no se trata de alfabetizar en el castellano, sino se trata de incorporar una forma de alfabetización, entre comillas, alfabetización, en el marco de las distintas lenguas oficialmente construidas en Bolivia. Eso complejiza demasiado. Es por eso que una vez que se ha logrado este objetivo, que era un objetivo histórico necesario para que la gente excluida pueda incorporarse en el lenguaje oficial, no era el hito fundamental, ni es, digamos, el tope que nosotros queremos llegar. Más bien, con eso simplemente se ha saldado una deuda histórica, pero se empieza a construir otra necesariamente. Es decir, idiomas, lenguas indígenas oficiales, cómo van a permitirse reproducir la cultura de los pueblos indígenas. Eso implica normalización de la lengua, de las lenguas indígenas. Eso implica construir lenguas indígenas del nivel oral al nivel escrito. Eso implica generar consenso sobre cómo se va a escribir, cómo va a ser su gramática, cómo va a ser su ortografía, luego cómo va a ser su forma pedagógica de expresar. Eso significa construcción de currículos que asuman eso. Es toda una complejidad la política educativa en ese contexto, en la revolución educativa. Entonces, hay todo un conjunto de instituciones. Yo no dejaría solo el tema de la alfabetización, lo incorporaría a todos estos sistemas que evidentemente implica, por ejemplo, la creación del Instituto de Lengua y Cultura a nivel nacional, el Instituto de Lengua y Cultura por cada pueblo, ¿no? Ya tenemos más de 12. Esos 12 se están encargando de normalizar las lenguas, ¿no? Darles un formato único, darles una estructura única para que puedan ser desarrolladas pedagógicamente, y eso va a generar ya un desarrollo alfabético, si es que se va a llamar así, en otro contexto, en otra cultura, y eso va a transformar la idea misma de analfabetismo, ¿no? Porque eso es manejado en el marco de una política educativa formal, sobre todo en el continente sudamericano, era castellanización. Y uno de los marcos fundamentales de la descolonización es romper con la estructura de la castellanización, sin negar la importancia que puede tener aprender el castellano o cualquier idioma. Entonces, es esa relación la que actualmente estamos tratando de construir, que los IPLC se vuelvan motores para que a partir de eso podamos construir una política educativa más amplia. Y el tema del analfabetismo y el tema del idioma, de saber leer, saber aprender, se complejice más y no se reduce, como se ha planteado anteriormente, solo al aprender a leer y hablar en castellano, ¿no? Mira, uno de los pilares para el desarrollo del sistema educativo ha sido la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de esta ley, sobre todo y en sus distintos niveles? Por ejemplo, en primaria, secundaria y superior. Bueno, primero podemos rescatar la cualidad de la ley respecto a las anteriores leyes bolivianas, ¿no? Primera cualidad fundamental es que construye un sentido de sistema educativo, ¿no? Generalmente las leyes educativas en Bolivia han estado concentradas en los niveles primarios, niveles secundarios, niveles de educación regular, y han dejado todos los demás espacios a elementos pequeños, a elementos cortos, a elementos subsidiarios, y en algunos casos ni siquiera los han considerado. O si los han considerado en una formación o en un elemento no formal, ¿no? Me refiero específicamente a que, por lo menos desde la Constitución, ¿no? Cuando la Constitución Política del Estado de Bolivia aclara que no solo la educación primaria, secundaria e inicial es gratuita, sino incluso la educación superior. Entonces está planteando un elemento vital, está tratando de construir un sistema educativo diferente a lo que no existía en ninguna otra ley. Entonces la primera característica sería eso, el intento de construir un sistema educativo plurinacional como no se ha dado en otros contextos. No solamente incorporar la gratuidad de la formación superior, sino también incorporar la formación artística, que no estaba tomado en cuenta para nada en ninguna ley educativa, en ninguna política educativa desde hace muchísimo tiempo. Entonces solamente menciono algunos ejemplos de los que se pueden plantear, pero ya va a construir todo un sistema estructurado desde inicial hasta superior, y también va a tener otra novedad a nivel, digamos, latinoamericano, porque
no existe en Latinoamérica, hasta donde conocemos, un viceministerio de educación alternativa y especial. Generalmente la educación alternativa especial a adultos, a personas con talentos especiales, etcétera, etcétera, es dedicado en departamentos o unidades específicas de los ministerios de educación, pero nunca adquiere el rango de viceministerio. Entonces, este viceministerio, esto muestra el carácter integral que se le va a dar a la educación. El segundo rasgo, digamos así grueso, es la gran cantidad de elementos que van a participar, ¿no? Los maestros participan, se reconoce su participación histórica, además también las organizaciones sociales vía CEPOS, vía otras instituciones también forman parte, y el control social a través de los padres de familia se incorpora. Entonces esos son los elementos, digamos así, diferentes. Ahora, cualitativamente hay por lo menos 4 cosas que transforman toda la visión, ¿no? Una educación intercultural, intracultural, que es una visión propia boliviana, ¿no? La educación intercultural ha existido, pero la intracultural no existe. Entonces, esa es la novedad de la propuesta de la Ley 060, que atraviesa todos los subsistemas, ¿no? La educación descolonizadora, que es otro elemento a nivel de sistema educativo que se plantea en la Ley 070. La educación plurilingüe, que es otro elemento fundamental, la educación comunitaria y la educación productiva. Esos son, digamos, los rasgos, y ahí podemos agregar la educación inclusiva. Esos son los 5 o 6 rasgos fundamentales que van a atravesar toda la estructura de la ley, que van a ser los baluartes fundamentales para plantear lo que nosotros llamamos revolución educativa. Tú acabas de mencionar la educación intercultural y plurilingüe. ¿En qué consiste específicamente? Porque tú dices, claro, en otros hay casos, ¿no? En otros países donde existe la educación intercultural, pero particularmente, ¿qué es la educación intracultural? ¿En qué se diferencia la intercultural y cuál es también la base de esto, de lo plurilingüe? La educación intracultural es básicamente convertir un proyecto político en un proyecto pedagógico, por decirlo de una manera simple. Porque un elemento fundamental para los cambios en Bolivia en el siglo XXI tiene que ver con la descolonización, asumida desde el punto de vista de los pueblos indígenas que quieren recuperar, ¿no?, la forma como ellos han vivido y han existido en su memoria antes de la invasión española. Eso supone, ¿no ve?, que tienen que recuperar sus prerrogativas identitarias culturales. Entonces, eso significa que toda la estructura del sistema educativo boliviano tiene que adaptarse a la posibilidad de que la cultura indígena pueda reproducirse en sus propios términos y sea reconocida y tan válida en un plano concreto, particular, como en un plano universal. En concreto, ¿en dónde se expresa eso en Bolivia? Primero, en el currículum regionalizado. El currículum regionalizado es un currículum que se construye por región, dividida por los pueblos indígenas, que ellos definen qué región es Aymara, qué región es Quechua, qué región es Guaraní, qué región es Huenayec, y ese currículo por cada pueblo indígena es el que se va a aplicar complementariamente, obviamente, dependiendo de los acuerdos previos y consensos que se tengan en la región y en el territorio. Entonces, ahí estamos haciendo que una visión particular, es decir, entre comillas, la visión cultural indígena, se vuelva también universalizable, es decir, que pueda irradiar, para utilizar un ejemplo, todo Bolivia en su espectro. Entonces, esa es la particularidad, ¿no? No estamos hablando de una educación multicultural, que es básicamente educar al pueblo indígena en su contexto y reducirlo a su propia cultura solamente en su territorio restringido, sino que es global, toca todos los espacios bolivianos. ¿En dónde más se diferencia? Nosotros, por ejemplo, y ahí está la articulación entre lo intracultural, lo intercultural y lo plurilingüe, tiene que reflejarse en el lenguaje. Y aquí viene la idea de la educación plurilingüe. Nosotros, todos los bolivianos, debemos aprender a razonar, así sería la figura, en 2 tipos de estructuras lingüísticas. Una, que sería el castellano, y otra, que sería el idioma indígena, dependiendo de la región. Esto es lo complejo que articula política lingüística e intracultural, ¿no?, o intercultural, perdón, en este caso. Por eso es que, digamos, nosotros en los colegios no estamos apostando, colegios de educación primaria, inicial, regular o secundaria, para que los estudiantes puedan aprender aymara, quechua o guaraní, huenayec o otro como un lenguaje de comunicación. Es un lenguaje de razonamiento, es un lenguaje de construcción de conocimiento, es un lenguaje para aprender a razonar.
esa es la, digamos, la radicalidad con la que se está pensando la política plurilingüe. Si los bolivianos vamos a avanzar a una forma diferente de comprender, de entender pensar en dos tipos de idiomas. Entonces, la intraculturalidad, que es recuperación de los saberes en su lengua, que se expresa en el currículum regionalizado, que se expresa en el Instituto de Lengua y Cultura de cada pueblo, se tiene que volver también universalizable, en la medida que todos los bolivianos estamos obligados a hablar dos idiomas, a aprender. Es por eso que este trilingüismo que se va a dar en la educación del sistema regular, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, de aprender el castellano, aprender un idioma indígena y un idioma extranjero. El idioma castellano y el idioma indígena tienen que aprenderse a partir de los contenidos. Es decir, si yo aprendo física, química, matemáticas, los contenidos que yo aprendo también tienen que ser transmitidos y enseñados en un idioma indígena. Entonces, ese es un primer elemento fundamental de la política intercultural, plurilingüe, articulada a lo intracultural, ¿no? Esa es la complejidad de la política. Entonces, eso todavía está en proceso de construcción. Ahorita todavía el lenguaje indígena está en proceso de normalización y por lo tanto el desarrollo de contenidos en idioma indígena está en proceso de construcción, pero hay ejemplos, hay algunos maestros en muchos lugares de Bolivia que ya están empezando a dar contenidos en quechua, en aymara. Entonces se está avanzando de manera progresiva y obviamente todavía desde los márgenes, vamos a decir así, en esta política que se está construyendo. Entonces ahí tú ves la diferencia. En ningún otro país vas a tener una organización de esa naturaleza, ¿no? Donde las 36 lenguas se organicen regionalmente, intraculturalmente y se articulen interculturalmente con la lengua castellana. Y eso a su vez genere la política plurilingüe. De eso estamos hablando en educación, que no solamente atraviesa el sistema educativo de educación regular, que es inicial, primaria y secundaria, sino se va a poner en el plano de la educación superior, aunque ahí va a tener otra connotación, porque es diferente, pero se va a asumir el idioma indígena, se va a asumir la perspectiva indígena, pero con un matriz diferente, ¿no? Claro, tú mencionas la participación activa de la comunidad educativa en la elaboración del currículum, incluso este carácter de regionalización. ¿Cuál es la relación que se da, porque tú dices, llevar determinados contenidos mínimos tal vez, a las lenguas nativas, ya sea en cada territorio? ¿Cuál es la relación que se da ahí con el ministerio? ¿Quién define esos contenidos mínimos? Hay dos currículums, ¿no? El currículum regionalizado, que sería el currículo intracultural, porque está definido sobre la base de la propia cultura y del pueblo indígena, y el currículum base, que es el currículum intercultural. Entonces, en una región, por ejemplo, ponte un ejemplo, que sea Jesús de Machaca, donde se acepta la lengua materna indígena, y evidentemente el currículum regionalizado que se va a aplicar es el currículum regionalizado aymara, que tiene más o menos una estructura parecida al base, pero no es lo mismo. Lo que tienen que hacer es armonizar lo que plantea el base con lo que plantea el regionalizado. Con esa armonización se genera la planificación de toda la estructura curricular de inicial, primaria y secundaria ahí, porque eso va a permitir la movilidad, ¿no? Porque cada currículum regionalizado evidentemente enfatiza un cierto rasgo, sobre todo cultural particular. Pero en temas de matemáticas, física, química, básicamente son los mismos contenidos, ¿no? En lo que varía es en la didáctica. Cada región, cada localidad puede construir y generar su propia didáctica, es parte del propio modelo. Entonces, eso permite, digamos, ¿no? que haya un acuerdo ahí para que se pueda aplicar. Entonces, hay que tomar en cuenta los dos niveles, ¿no? Tanto el regional o el currículum regionalizado como el currículum base, se hacen en lo que nosotros planteamos una armonización. En algunos contextos se está empezando ahí todavía, pero en otros contextos todavía el currículum regionalizado, aunque es oficial, se mantiene todavía, digamos, en ciernes de ser aplicado, ¿no? Ahorita la política recién está empezando a tomar cuerpo, porque tal vez la dificultad más grande que estamos teniendo es que los IPLCs todavía están demorando mucho para poder generar una normalización lingüística. Y una vez que esa normalización lingüística tenga mayor peso, el currículum regional va a tener obviamente un mayor peso y poder articularse, o lo que decimos nosotros, armonizarse al currículum base, ¿no? Mira, tú has hablado de que el norte quizás de esto es la descolonización, ¿no? Descolonización de pensar, del saber.
cómo se conecta a veces con políticas de Estado que son modernizantes, ¿me entiendes? Que siguen en la esfera occidental, moderna. ¿Cómo se conecta esa otra forma de racionamiento que ustedes impulsan? Y lo otro que te quería consultar, que lo nombraste recién, si es que en este periodo hay para esta descolonización también estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje también emancipadoras, ¿no? Lo que nosotros por lo menos hemos aprendido en este corto tiempo es que descolonización, como lo decía un hermano, no es más que construcción de un camino propio. Y en la construcción de un camino propio uno puede tomar varios ejemplos, varias otras misiones, ¿no? La interculturalidad, la descolonización no es solamente construir lo que es, digamos, entre comillas, digamos, lo nuestro, ¿no? Es construir lo propio, es construir ese camino propio que nunca hemos tenido la posibilidad de hacer. Y para eso combinamos varias cosas, ¿no? No es malo apoyarse en un conocimiento, digamos así, que haya sido generado en otro contexto, siempre y cuando eso nos permita generar nuestro camino. Esa es la base fundamental de la descolonización. Es por eso que, por poner un ejemplo, ¿no? Nuestro currículum base, que ha sido construido de mucho tiempo, que ha incorporado varias experiencias y varias propuestas de maestros y de pueblos indígenas, tiene una forma que no se puede decir que ni es indígena, ni es propiamente todo hecho, digamos, en Latinoamérica o básicamente en Bolivia. Articula varias vertientes, ¿no? En su concepción, en su forma de organizar la relación con la realidad, toma como base los principios de la cosmovisión indígena. En su forma de aplicación ya asume elementos trabajados por la pedagogía popular, por Paulo Freire y la visión latinoamericana, que si nosotros revisamos, están imbuidos de mucha discusión, sobre todo de una visión crítica al capitalismo que viene desde la izquierda europea. Es decir, no podemos negar que existe esa consideración. Por supuesto que Freire y la educación popular son de alguna manera construcciones propias a respuestas concretas latinoamericanas que en otros contextos no se les han podido ocurrir, aunque hayan leído los mismos autores y hayan pertenecido a las mismas corrientes ideológicas. Entonces se asume eso. Ese es el punto fundamental de la estructura de la descolonización. Por eso el tema, ese es el punto, esa es la manera, la forma. Ahora, el contenido obviamente tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? El tema de la modernidad. Ahí hay distintas versiones. La perspectiva del siglo XX ha sido sobre todo anular la contradicción con la modernidad. Si nosotros pensamos la descolonización como una anulación de la contradicción, ver a la modernidad como una contradicción, anularla para superarla, repetimos la misma concepción moderna a la que supuestamente apoyamos nosotros o queremos cuestionar. La concepción nuestra es un poco más diferente, ¿no? Hemos aprendido que se puede convivir, se puede coexistir, se puede armonizar con otro tipo de conocimiento. En ese sentido, una ruptura, con una relación con la modernidad consistiría en su inversión, ¿no? El sistema educativo lo que va a hacer, incorporando todas estas tradiciones, estas visiones, es invertir la hegemonía de la modernidad, ¿no? A partir de otra concepción no moderna, pero que la permita articular a la modernidad. En ningún caso va a ser una negación de la modernidad, pero el producto inevitable de la armonización, si quieres, de la complementación, es básicamente otra cosa que ya no es moderna ni es no moderna. Ese es básicamente, en términos, digamos así, conceptuales, así lo estaríamos pensando, y en parte el currículum tiene esa misma orientación. Didácticas y visiones, más que didácticas, el modelo no tiene didácticas, pero como te decía al principio, nuestra base es la cosmovisión que se ha generado, se ha planteado en los pueblos indígenas, pero no desde un punto de vista esencialista, sino como una forma de organizar tu relación con la realidad. Hemos dividido, por ejemplo, la educación integral en 4 dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir. Eso evidentemente tiene como base la cosmovisión chacana, pero esa cosmovisión de la chacana no en la visión de todos los pueblos, sino en la versión que se había construido sobre todo en el occidente a partir de la visión aymara. ¿Por qué? Porque los pedagogos aymaras han sido los que han tenido mayor riqueza histórica para generar una propuesta pedagógica. Los otros pueblos, el guaraní, han llegado un poco después, y los pueblos indígenas que hoy son reconocidos por la Constitución son en algunos casos 2 familias, son algunos 200 personas, son culturas que han sido mermadas completamente con la colonización. Por lo tanto,
es otro proceso el que hay que seguir ahí. Entonces, históricamente han sido los aymaras los que han generado mayores perspectivas y propuestas teóricas. Nos hemos apropiado de eso y sobre esa base se ha construido una estructura de relación con la realidad, en esta integralidad, por ejemplo. También se ha desarrollado una orientación metodológica, ¿no? La práctica, la teoría, la valoración, la producción, que también obedece a una visión de 4 elementos, ¿no? Fíjate bien que la idea de los 4 aquí aparece como una forma de organizar nuestra relación con la realidad, no aparece como una esencia en sí misma metafísica de la conciencia o de la concepción indígena. Es una forma de organizar la relación con la realidad. Y la estructura curricular, por ejemplo, de regular, se ha dividido en 4 campos. Campo, ciencia, vida, ciencia y tecnología, vida, tierra, territorio, cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad. Entonces, toda esa estructura metodológica, integral y relacional es la que ahorita forma parte de todo el conjunto de la visión de lo que llamamos el modelo sociocomunitario productivo. Entonces, ahí tenemos elementos de la cosmovisión indígena, pero tenemos también elementos de la pedagogía popular, de la visión de Freire, de la visión crítica que plantea una educación productiva como la que plantea Warisata, donde habían elementos propios de la comunidad articulados con elementos propios de una visión que venía de la discusión de la izquierda latinoamericana, ¿no ve? Con modelos de educación práctica productiva que venían en algunos casos de Rusia. Entonces, todo eso se ha articulado, todo eso se ha generado y ha desarrollado el modelo. Ahora, el modelo no tiene didáctica. ¿Por qué no tiene didáctica? Porque es otra característica. La mayoría de las visiones pedagógicas te plantean una didáctica, pero ese es el plano más consumidor. Lo que hay que hacer más bien es que el profesor construya su propia didáctica. Por eso es que este modelo no tiene un texto oficial. ¿No? En las escuelas normales o en las escuelas de docentes sí le enseñan didáctica. No, tampoco. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender a didactizar, pero la didactización tiene que ver con los criterios concretos que tú vayas a asumir. Por ejemplo, un criterio regional. Eres profesor que vas a dar clases a un pueblo indígena Yuracaré. ¿Cuáles son los criterios para construir la didáctica? Solo criterios. Tú lo construyes la didáctica. No te enseñamos cómo hacer. Obviamente te damos recursos. Eso sí los damos. Pero una didáctica propia del modelo no va a haber y no va a existir. Si eres profesor que estás en Santa Cruz y estás en una colonia rusa, menonita, ¿cómo haces para construir una didáctica que recupere lo intercultural, lo descolonizador, lo productivo, lo comunitario? Son criterios, ¿no? Son criterios que se trabajan, se debaten con los profesores. Al final se les pide a los maestros, en la formación incluso de maestros, que sean capaces de producir textos, que sean capaces de didactizar los contenidos que ellos aprenden y que conocen. En ese ejercicio estamos ahorita y estamos empezando recién ese proceso, ¿no? Porque hasta el momento todavía la bibliografía de los textos oficiales sigue estando inundada por lo que nos ha antecedido antes, ¿no? Nuestra misión ahorita es tratar de transformar y estamos dando opción a que los maestros produzcan textos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ha habido un evento académico de estudiantes de escuelas en Sucre y ahí han presentado como parte de su visión textos didactizados regionalmente, localmente, en física, en historia, en matemática, en biología. Incluso han incorporado integración de áreas, es decir, sobre la base de un contenido han generado didácticas de varias especialidades para generar un solo cuaderno que articule matemáticas, física, química, lenguaje, biología, etcétera, etcétera. Entonces, esa es parte de la experiencia del modelo, ¿no? Hay varios ejemplos, hay mucha creatividad en los casos, hay copia también, pero es lo que más o menos estamos intentando sustentar con el modelo, ¿no? Mira, para ir terminando, te quiero hacer una pregunta. Otro de los temas estratégicos, digamos, del país es la Agenda 2025, ¿no? Que incluye desde soberanía alimentaria, planes de industrialización. Y quisiera preguntarte eso. ¿Cuál es el estado actual de la educación superior en Bolivia? Incluso cuánto matriculada hay, cuánto es público, cuánto privado. Pero cómo se articula, responde efectivamente a la necesidad del país desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico. ¿Y cuál es la relación de usted como ministerio a veces con estas autonomías que parecen tan cerradas, ¿no? Ese tema es bastante complejo porque tiene una política concreta en el sistema educativo regular, ¿no? Que es el bachillerato técnico humanístico. El bachillerato técnico humanístico
que es la propuesta que se está planteando, que hace 2 años ya se está implementando, nos está dando una opción fundamental. Primero, plantea una visión descolonizadora porque trata de superar esta visión que, sobre todo en Latinoamérica, tal vez como en otros lugares, se ha acentuado, ¿no? El hecho de sobrevalorar la dimensión intelectual y reducir la dimensión práctica operativa a obreros, albañiles, menospreciar. Entonces, la educación productiva y el bachillerato técnico tiene el primer objetivo de mostrar a las personas, a los niños, a los jóvenes, la importancia del trabajo manual, de la actividad productiva, de relacionarse directamente con las cosas económicas, productivas, contables, manuales, etcétera, o manejables, etcétera, etcétera. Es por eso que de primero a cuarto de secundaria hay lo que llamamos educación productiva, donde se van a aprender este tipo de cosas. La educación de especialidad de quinto a sexto de secundaria ya va a suponer especialidades técnicas productivas. Un niño que está en la ciudad, que estudia en un colegio aquí, ¿cómo aplica eso? Bueno, en realidad ahí estamos utilizando varias estrategias, ¿no? Una metodologías de trabajo. Por ejemplo, el PCP. El PCP es un proyecto socioproductivo. Todas las unidades educativas tienen un PCP. Este PCP centralizado lo que genera es más bien el hecho de que, por ejemplo, es construir un problema que sale de la realidad para incorporarlo y volverlo pedagógico dentro de la escuela. Entonces un PCP se hace cada año en una unidad educativa y lo que hacen es los profesores y los directores junto con la comunidad identificar este problema. Este problema puede ser social, puede ser un problema de inseguridad, puede ser un problema de bullying o de violencia, o puede ser un problema productivo. En las áreas dispersas bolivianas, este problema generalmente es productivo. Entonces no importa, sea un problema productivo, se incorpora como PCP. Eso obliga a que todas las áreas, en este caso los campos, los profesores de primaria y secundaria, respondan en su desarrollo de planificación de clase sobre la base del PCP. Pongo un ejemplo. Un profesor de matemáticas en educación en primaria, en algún grado le toca desarrollar algún nivel de contabilidad estadística como contenido de su año, de su materia, de su bimestre. Pero la forma de enseñar estadísticas lo tiene que articular al PCP, o sea, ¿cómo enseña estadísticas? Respondiendo al PCP. Y digamos que el PCP era violencia, inseguridad ciudadana en el contexto del barrio. Entonces puede desarrollar actividades ligadas a responder al PCP. A partir de eso enseña recién el contenido llamado estadística. O sea, el contenido no define la metodología. Claro, y el aprendizaje se vuelve significativo al estudiante. Exactamente, esa es la idea. El PCP es por eso una de las claves del modelo. Todas las unidades educativas tienen que tener su PCP. Entonces, todas las orientaciones de contenido están ligadas a responder al PCP con actividades, con productos, con desarrollo de planificación de clase. Entonces, lo que hemos logrado es que el profesor salga del aula, porque no tiene otra manera para responder al PCP que saliendo del aula. Tiene que hacer que los estudiantes puedan utilizar otros recursos que no sea el pizarrón, que no sean los teóricos, que no sea el libro, para poder aprender números, para aprender a sumar, para aprender biología, anatomía, historia, lenguaje y todo lo que hemos aprendido. Eso es el primer elemento que ya desde primaria se incorpora en todas las escuelas de Bolivia. En secundaria, esos 4 años van a tener la misma respuesta al PCP, pero se van a incorporar otros contenidos, ¿no? Contenidos de vocación, educación vocacional, contenidos de planificación, contenidos de contabilidad, contenidos más prácticos, más operativos, más numéricos, pero repito, ligados al PCP. Ya en la segunda etapa, que sería la parte de quinto y de sexto de secundaria, podemos entrar a formación específica, o en temas de mecánica automotriz, o en temas de robótica, o en temas de desarrollo comercial como contabilidad, en temas de turismo. Hay una diversidad de áreas que se están construyendo como especialidades para que los estudiantes puedan optar y tener un técnico medio en esas especialidades. ¿Cuál es el objetivo? Como te decía, un primero fuerte de descolonizar, un segundo inmediato, que cualquier profesional o estudiante que no pueda continuar una carrera pueda tener un técnico medio para que éste le pueda permitir acceder a un espacio laboral inmediato si es que él no quiere o no puede, o su circunstancia histórica particular no le ha permitido desarrollar. No lo queremos dejar desamparado, esa es parte de la política. Ahora,
ese marco nos plantea la seguidilla, es decir, del técnico medio hay que pasar al técnico superior, y eso sí nos compete a nosotros, educación superior. En ese marco, Bolivia, por lo menos el presidente ha hecho una inversión, ha invertido la forma de entender la formación técnica antes de que llegue. Antes del 2006, habían 60 institutos de formación técnica en Bolivia, públicos, no privados, de los cuales 50 estaban localizados en las ciudades. Y solo unos 5, 8, digamos, no, 10, perdón, estaban localizados en áreas rurales. ¿Eso qué quiere decir? Que la orientación técnica era una orientación de mano de obra para llenar la industria, la pequeña industria incipiente que había en las ciudades de Bolivia. Eso me imagino, como en toda Latinoamérica, tiene sus ciclos más o menos regulares. En cambio, hemos duplicado. Hoy existen más o menos 121 públicos, es decir, 61 se han formado en menos de 10 años. 50% de eso, o más bien 51, 52 de esos institutos no están fundados en ciudades, están fundados en las áreas dispersas. O sea, ha modificado la orientación. ¿Dónde estamos generando formación técnica? En los lugares más alejados. Eso tiene consecuencias fundamentales. Primero, la educación superior deja de ser un tema privilegiado para acceder en la ciudad, y es un tema que puedes tú tenerlo en tu ciudad intermedia, ¿no ves? Primero. Segundo, esa educación superior está articulada al desarrollo productivo, porque la gran mayoría de estos institutos son productivos. Estamos construyendo un instituto de litio, justamente en Uyuni. Vamos a generar un instituto ligado al Mutún, es decir, cada espacio productivo ligado a un municipio va a tener una estructura de esta manera. Cada municipio que pueda requerir que su población juvenil acceda a educación superior va a tener una oferta de educación productiva, técnica, tecnológica. Entonces ahí es donde nosotros estamos incidiendo para poder de alguna manera marcar el futuro de lo que se quiere, o de lo que el presidente está marcando para esta primera etapa en Bolivia, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Giovanni, por la entrevista.